¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. No es tan fácil de digerir porque nos referimos a los ingresos de las personas físicas, en lo especial de los trabajadores. Entonces, esos ingresos que ellos tienen se clasifican, por supuesto, en términos de la ley del impuesto a la renta, en ingresos objeto, ingresos no objeto, que a su vez se van clasificando esos ingresos objeto en gravables y exentos y así sucesivamente. Para ello contamos con un gran especialista en la materia que es impuesto sobre la renta, que es el contador Juan Carlos Fuentes Villanueva. Bienvenido, Juan Carlos. Amigo, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar contigo compartiendo este tema que ya lo dimos inclusive en curso, pero ahora sí que lo tocamos ahorita en este programa de Laboral en Serio. Muchísimas gracias. Perfecto, no, pues gracias a ti que aceptaste la invitación y pues vamos a aprovechar precisamente esos puntos que estuviste tocando en ese curso, ¿no? Pero que ya en una charla, bueno, pues vamos a darle la oportunidad a nuestros amigos que nos están viendo para que nos hagan sus preguntas porque luego tienen dudas ahí en lo que son, en esa parte de los ingresos exentos, ¿no? Claro. Claro, no vamos a tocar ahorita la parte de la deducibilidad porque ahí también tiene que ver con ese tema, ¿no? Okay. O sea, el pagar salarios pues, tendría que involucrar hasta el tema del comprobante fiscal. Claro. ¿No? Digamos, en su caso, lo podemos también comentar, pero lo menos que se pueda porque tenemos principalmente que analizar cuáles son esos ingresos que tú consideras que la ley los identifica como ingresos objeto, ¿no? Y por ahí empezaríamos, si tú me lo permites, ¿tú qué consideras en términos de la ley del impuesto a la renta que serían los ingresos objeto para los trabajadores? Pues mira, los ingresos objetos son todos aquellos ingresos los cuales, desde mi punto de vista, son gravados de impuestos sobre la renta, ¿no? Sobre los cuales ya se genera una base y se hace una determinación conforme a las tablas de la propia ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Un caso, obviamente, el tema de los salarios, el tema de algunas prestaciones de ley, cuando ya rebasan los límites establecidos y que no están exentos esos ingresos como tal. Entonces, podríamos considerar que todos esos ingresos son los ingresos objeto, porque al final los tenemos identificados y graban un impuesto sobre la renta como tal, desde mi punto de vista. Uh-huh. Así es. Sí, ahí creo que te refieres, y es muy importante, te refieres principalmente al artículo 94, así es, de la ley del impuesto sobre la renta en su primer párrafo, ¿no? Así es, efectivamente. Que eso es lo que tendríamos que identificar como ingresos objeto. Así es, que son todas aquellas prestaciones o remuneraciones que se le efectúan al trabajador por la prestación del servicio personal subordinado como tal. Exacto. Así es. Y ahí menciona cuáles son esos rubros, ¿no? De salarios, PTU. Gratificaciones. O sea, en sí todo lo que percibe el trabajador son ingresos objeto. Efectivamente, en principio. Artículo 94, primer párrafo. Primer párrafo, así es. Y el último párrafo habla de los ingresos no objeto. Efectivamente, así es. ¿No? ¿Y ahí cuáles consideramos que serían esos ingresos? Pues básicamente, y platicábamos justamente antes de entrar aquí al foro, son todas aquellas pagos que se efectúan al trabajador, pero que no se hacen de una forma remunerativa, sino que se hacen en algún tema de especie, ¿no? Como ya platicábamos, el tema posiblemente del comedor, el tema posiblemente de las herramientas de trabajo, posiblemente inclusive el tema de algún medio de transporte que se le podría otorgar, podrían considerar como tal, como no objeto, como considerándose estos ingresos como tal. Uh-huh. Sí, es muy interesante porque ahorita, claro, como bien dices, a veces pensamos que nada más como ingresos no objeto es el servicio de comedor, claro, o comida que se les proporciona a los trabajadores, o en su caso las herramientas de trabajo. Pero la verdad es como bien lo dijiste, todas aquellas otras prestaciones prestaciones que se entreguen al trabajador normalmente, o remuneraciones que se entregan al trabajador, pero no por una cuestión del servicio prestado, ¿no? Claro. Sino ya sería por otras cuestiones como son las prestaciones de previsión social, incluso las primas de seguros de gastos médicos, ejemplo, que podrá ser tú se las pagas directamente a la aseguradora, es un ingreso no objeto porque es un beneficio para el trabajador, es una previsión social. Así es. ¿No? Pero a final de cuentas nunca pasó por el bolsillo del trabajador. Efectivamente. La empresa pagó directamente. Entonces, si nuestros amigos que nos están viendo empiezan a ver cómo se dimensionan este tipo de ingresos no objeto,
pues sería maravilloso porque a final de cuentas, tú lo dijiste, no pagan impuesto sobre la renta, Así los es. ingresos no objeto. Efectivamente. El subsidio para el empleo es otro Ese de los podría ser conceptos. otro. Y así podemos seguir con varios conceptos que son ingresos no objeto y que ahí es donde está la clave. Claro. Muchos quisieran, nuestros amigos, saber, oye, dime todos los ingresos no objeto porque eso se los quiero dar a mis trabajadores. Así es. ¿No? Pero tú ya lo citaste, dijiste las herramientas de trabajo. Que fíjate que ahí en el tema de las herramientas de trabajo, digo, por nombrar algunos, básicamente, digo, por ejemplo, a mí hay una prestación que identifico muy rápido que podría ser inclusive los teléfonos celulares, ¿no? Que es parte de las herramientas de trabajo, las computadoras, que inclusive puedes obtener un beneficio propiamente de esas herramientas de trabajo y que al final el trabajador las puede utilizar pues, hasta de manera personal, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, digo, no sé si tú tengas consideradas algunas otras como herramientas de trabajo para que, digo, hacer un poquito más grande justamente este comentario. Sí, son muchas. Yo te puedo poner un ejemplo. Tengo a mis trabajadores en teletrabajo. Ok. Les compro el escritorio, las lámparas, Las para sillas. que tengan buena luz, la silla ergonómica, la papeleta. O sea, imagínate todas las herramientas de trabajo que le puedo presentar, el mismo celular, la videocámara, ¿no? Que fíjate que aquí, digo, no sé cómo estés considerando tú, particularmente para el tema de las asesorías, en el tema del teletrabajo o el tema del home office que le llamamos, por ejemplo, el tema del pago del internet, ya ves que se tiene que pagar parte o se tiene que dar un apoyo a los trabajadores para el tema de la luz, el tema de los servicios de internet y ese tipo de cuestiones, también se podrían considerar como un objeto, ¿no? Entonces, ahí sería justamente de esta parte de ingresos como un objeto como tal. Yo las clasificaría desde mi punto de vista como herramientas de trabajo. Claro. O sea, el hecho de hacerles un pago a ellos porque es una herramienta de trabajo que a final de cuentas la tiene que proporcionar el patrón. Efectivamente, ¿no? así es. Entonces, por eso involucro, involucro que me decías ahorita tú, ¿qué otras herramientas? Oye, pues hay un buen, ahí simplemente le armo su oficina con su alfombrita, su cafetera, ¿no? O sea, imagínate la inmensidad de bienes que se le pueden proporcionar a ese trabajador. Sí. Con el objetivo de que preste sus servicios, ¿no? Claro. Y entonces de esa manera, o sea, debes tener la materialidad, ¿no? Y la razón de negocios. O sea, no perder de vista eso. O sea, no puedes decir, ay, pues le quiero dar los lujos. No, los lujos ya, esos ya no son. Pero sí le puedes dar las herramientas necesarias para que esa persona, ese trabajador, te preste los servicios y de esa manera para ti son deducibles, ojo, son deducibles al 100%. Ok, ¿no? sí, efectivamente. Y digo, a través de las depreciaciones, que claro, no va a ser un gasto. O sea, si hay un mobiliario, ese mobiliario tiene una depreciación, pero es deducible al 100%. Así es. ¿no? Y no va a ser como en el caso de las prestaciones de previsión social, que pues no hemos tocado hasta que lleguemos a la parte de los ingresos exentos, ¿no? Pero que de entrada también las prestaciones de previsión social son ingresos para los trabajadores. Efectivamente, así es, mi estimado amigo. Entonces, si ya vamos clasificando en los ingresos objeto, vamos primero a tratar de ir desmembrando todo esto, ¿sí? Desentrañando cuáles son todos esos ingresos objeto que tú has visto en las empresas que pasan a través de un CFDI de nóminas o que lo ves a través de ¿cómo se llama? Pues del pago, ¿no? A final de cuentas, porque todo eso termina en un pago para el trabajador. Todos esos ingresos, porque si vemos un listado de ingresos objeto, no necesariamente incluso deben ser del patrón, pueden ser también de las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Claro. ¿no? Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social le paga pensiones a los trabajadores. Efectivamente. Sí. Así es. ¿Es ingreso objeto para el trabajador? Es un ingreso exento. Es un ingreso objeto. Así es. Y también, a su vez, el Seguro Social aplica la exención. Efectivamente. Y no es el patrón, ¿eh? Sí, así es. No es el patrón, es simplemente una institución pública que le está dando una prestación. Por eso hablé de prestaciones. Claro. Entonces, todo en sí va a ser un ingreso objeto. Así Pero es. ¿qué más ingresos objeto tenemos? Porque son un buen... Sí, digo, ¿no? ya en una relación, primero me gustaría, pues obviamente, vincular esta parte en donde, derivado de una relación laboral, todos los ingresos objeto son yo los identifico como prestaciones de ley y las superiores a la ley como tal, ¿no? Cuando hay una relación laboral propiamente activa y que hay un trabajador, ¿no? Dentro de las prestaciones, pues obviamente de ley, pues está, de inicio el sueldo, el salario como tal, ¿no? En el tema, pues obviamente del aguinaldo, todo lo que exceda
y que no esté exento, ¿no? Que ahorita platicaremos, o quieres que empecemos a tocar justamente la parte de los exentos. No, yo creo que en ese orden, primero todos los ingresos que se consideran objeto, y ya después vamos viendo las partes exentas, ¿no? Y sus montos y límites y todo. Perfecto, las vacaciones, ¿no? Que también en este caso, por ejemplo, muchas veces algunos de los trabajadores te dicen, ¿y sabes qué? Que ahí, fíjate, una gran controversia es, oye, está obligado justamente a que si el trabajador no quiere tomar las vacaciones, realmente le pagues posiblemente los días que está trabajando y que no se vaya de vacaciones. Por ley establece que forzosamente al año trabajado se tiene que ir de descanso el trabajador para que tome sus vacaciones. Pero hay muchas veces trabajadores que no toman las vacaciones y que prefieren que les paguen esos días como un ingreso y que también se consideran como ingreso objeto. La prima vacacional propiamente, ¿no? Digo, la prima vacacional, ahorita que estamos en tema de PTU, el diferencial de esa exención que hay de las 15 UMAS. Entonces, eso es en prestaciones de ley. Prestaciones superiores a la ley, en este caso, que se consideran como tal, pues en el tema podríamos hablar de una previsión social, ¿no? Ella hablando de, por ejemplo, de gratificaciones o de ingresos o de una prestación particularmente de superiores a las de la ley propiamente, ¿no? Entonces, no sé si quieras que toquemos alguna en particular para que vayamos identificando cada una de ellas y las exenciones que tiene cada Sí, si gustas, que aunque estabas tocando el tema de las vacaciones, de entrada las vacaciones efectivamente no deben ser remunerativas. Así es. Vamos, tan solo ese tema, a mí me ha tocado ver en algunos recibos de nómina, desde hace muchos años, que le ponen, del lado de las percepciones, le ponen ahí salario, cuando es proporcional, ¿no? Salario de 4 días y a lo mejor de 6 días, si es decenal, 6 días de vacaciones. Sí. Y lo ponen como vacaciones, o sea, el concepto lo manejan como vacaciones. Desde mi punto de vista, no es correcto que diga vacaciones, y eso yo lo he visto en muchos recibos de nómina. Claro. Digo, no es así como que aferrarme a un concepto, claro, porque es una etiqueta. A final de cuentas, la palabra vacaciones es una etiqueta que si ellos lo quieren manejar así, para efectos de un control, decir, es que mira, como yo manejo una cuenta de salarios y otra cuenta de vacaciones, a final de cuentas son gravables, pero es para saber quiénes tomaron vacaciones, cosas de eso. Está bien, pero la ley dice otra cosa, ¿no? Claro. Para eso se tienen controles en términos de la Ley Federal del Trabajo. Hay la obligación de los patrones, que también es algo que no veo. Hay cosas que sí veo, hay cosas que no veo y que son obligatorias. El caso de la constancia de antigüedad de los servicios que ha prestado el trabajador, ahí sí se tiene que dejar en claro que todos los patrones tienen la obligación anualmente de entregarles una constancia de antigüedad a los trabajadores. Eso lo dice por Ley Federal del Trabajo. Y no sé si a ti te ha tocado ver esa constancia que se entrega a los trabajadores, en donde se les comunica que a partir de tal día tienen derecho durante los próximos 6 meses a disfrutar de esos días que ya generaron. Sí, como un derecho, ¿no? Fíjate, de esa constancia que me comentas nunca me ha tocado, posiblemente ya quedó o ha quedado de alguna forma en desuso. Porque de que hay la obligación, seguramente, bueno, existe la obligación como tal, como bien comentas. Sin embargo, hasta el momento a mí no me ha tocado justamente de esa constancia que bien comentas de manera anual que se tiene que estar entregando a los trabajadores, ¿no? Y un punto importante, porque como bien comentas, no tendrá que venir timbrado de esa manera justamente el tema de las vacaciones. Digo, y aquí, por ejemplo, se tendría que venir timbrado como sueldo y salario por los días justamente devengados o de las propias vacaciones. Sale tu semana completa, sale tu quincena completa, ¿no? Sí. Como salario, en el rubro de salario. Claro. Y simplemente ya en la relación laboral se va a descansar el trabajador. Para eso se tiene esa constancia donde dice de qué día tiene el derecho y ya llevas el control, en donde el trabajador te comunica. Es que todo esto como que se da por entendido y no es cierto. O sea, donde el trabajador ya te confirma, te dice, bueno, ya me entregaste mi constancia de antigüedad, en donde me estás diciendo que durante los próximos 6 meses al cumplimiento de mi aniversario, que se le llama, de haber laborado un año más en la empresa. Claro. En ese momento el trabajador entonces dice, oye, pues para decirte que sí, efectivamente, las quiero tomar, si ahorita estamos en mayo, las quiero tomar del 20 al 28 de junio, ¿no? Claro. Son días laborables los que tiene que irse a descansar con goce de salario íntegro.
Las vacaciones son descanso. Así es. Con goce de salario íntegro. Entonces te va a decir, ok, entonces te comunico que en esta quincena no voy a venir. Su recibo de nómina tiene que salir tal cual. Tal cual, exactamente. Agregando la prima, o sea, salario tanto, prima vacacional tanto. Y ahí en la prima vacacional te das cuenta cuántos días le estás pagando, ¿verdad? Claro. Normalmente, digo, hay gente que no lo tome, pero tienes que poner ahí cuántos días. O sea, la prima vacacional sí la puedes poner. Los días a disfrutar, tómalos como quieras, salteados, todos corriditos. Por eso es que no debe salir como vacaciones. Efectivamente. Sino como salario, ¿no? Sí, digo que aquí digo, me gusta siempre platicar esto porque luego estos programas sirven mucho para poder instruir inclusive a gente que no es contador, hablando justamente de temas de ingresos exentos y que sí son grabados o acumulan como tal, justamente, y esto es algo que, por ejemplo, siempre lo platico en una clase que doy de compensaciones que le llaman sueldos y salarios. La gran diferencia entre ingresos exentos e ingresos grabados es que los ingresos exentos no van a acumular para la determinación de impuestos sobre la renta. ¿Estarás de acuerdo? Correcto. Sí. Y los grabados sí juegan para el tema de la acumulación de ingresos para aplicar las tablas de impuestos sobre la renta, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo mi salario y tengo una prestación, como ya platicabas, el tema de las vacaciones, y voy a pagar la prima vacacional, en el tema de la prima vacacional está exenta 15 UMAS. Así es. ¿No? Entonces, esas 15 UMAS no van a jugar para mi determinación de impuestos sobre la renta. ¿A qué se refiere? Que si yo, por ejemplo, tengo de sueldo 100 y de prima vacacional 25, posiblemente de esos 25 nada más acumule 20 y los 5 están exentos, ¿no? Un ejemplo. Así es. Entonces, dependiendo, tendremos que hacer la conversión ahí al tema de las sumas o de salarios mínimos, que ahí es una controversia que ya platicábamos antes de entrar a la charla, pero al final digo, hay que aplicar justamente esas exenciones y esa es la importancia de saber qué parte es exenta y qué parte es grabada como tal dentro del tema de las nóminas, ¿no? Y la relevancia que tiene cada una de ellas. Sí, fíjate que aquí es importante seguir platicando ahorita incluso de los ingresos objeto para dejarles sobre todo claro a nuestros amigos que hay muchos, o sea, que de entrada todo se debe acumular, pero hay otras cosas que a veces no te imaginas que son acumulables, ¿no? Claro. Ejemplo, por eso decíamos que en el primer párrafo del artículo 94, ahí vienen los ingresos que se consideran como ingresos objeto. Así es. O sea, que tienen que pasar a un filtro en donde va a haber grabados y exentos. Así ¿no? es. Pero de entrada ya te está diciendo, son los salarios, son la PTU, son las gratificaciones, son las primas y también las que se derivan como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Sí, exactamente. ¿Cuáles? Son las liquidaciones, 3 meses de salario, 20 días por año, 12 días por año. O sea, imagínate todo. Pero a eso agrégale las pensiones que otorga el Seguro Social, las jubilaciones que otorga el ISSSTE, las dependencias como Pemex, etcétera. Claro. Todo eso es ingreso objeto. Efectivamente. Pero a todo eso auméntale los asimilados. Efectivamente, sí, porque puede haber una nomenclatura de varias percepciones, justamente por los que acabas de comentar, y que al final todas estarían, o la mayoría están grabadas, o algunas estarían exentas como tal dentro de estos ingresos objeto que bien mencionas, ¿no? Así es. Entonces, cuando ya identificamos que ingresos objeto son aquellos ingresos que recibe, o sea, que recibe efectivamente el trabajador, porque muchas veces si no los recibes no es ingreso objeto. Así ¿no? es, que le podremos llamar, digo, no sé qué te parezca, digo, para que lo podamos identificar, el ingreso o la cantidad real neta que percibe en el bolsillo el trabajador. Así ¿Estás de acuerdo? Se le ¿no? llama ingreso obtenido, Exactamente. que se traduce a eso, ingresos obtenidos, ¿no? Así es. Porque si no están obtenidos, no son objeto, bueno, sí son objeto, pero no son acumulables, que también es otro tema, vertiente. otra palabra. Sí. Así es. Sí, porque te pongo un ejemplo. Este es el mes de pago de la PTU. Sí. Y ya se calculó, ya se hizo todo lo que hemos platicado de la PTU. Sí, claro. Pero no hay dinero. ¿Timbramos o no timbramos? No, la timbras hasta que se pague. Obvio, porque la ley del impuesto a la renta en su artículo 99, Ajá. ¿sí? En su artículo 99, en su fracción segunda, te dice, en su fracción tercera, perdón, te dice claramente que en el momento del pago se tiene que timbrar. Efectivamente, así es. Entonces, porque si lo timbras y no se paga, ese impuesto retenido que en su caso se genere, pues hay que enterárselo al SAT. Efectivamente, sí, por eso es de que esa es la parte de las recomendaciones que damos particularmente con, que digo, no es una prestación obligatoria el tema de la PTU, pero sí que se genera
al terminar justamente un ejercicio fiscal, porque ahí es donde sabes si tienes utilidad o tienes pérdida. Si tienes pérdida en la empresa, pues evidentemente no va a haber PTU que tengas que repartir. Pero si hay una utilidad, esa obligación nace derivada de esa declaración anual que presenta la propia empresa, ¿no? Digo, no sé si coincidas conmigo. Sí, es correcto. Y fíjate que a veces yo les he comentado a todos nuestros amigos que siempre les llamen a las cosas por su nombre, ¿no? Claro. Tú bien lo decías hace rato, están las prestaciones legales y las superiores a la ley. Así es. Y esto es que todo esto a veces normalmente se utiliza en las prácticas en las empresas, siempre que vas pasando en alguna empresa y de momento dice se solicita trabajador o se solicita auxiliar contable, ¿qué te dice? Prestaciones de ley, ¿no? Claro. O luego te dice prestaciones superiores a las de la ley. Así es. Y tú dices, ¿cuáles son esas prestaciones superiores a las de la ley? O sea, es decir, si el aguinaldo es de 15 días, ¿me van a dar 30? Y no es así. Las prestaciones superiores a las de la ley te dicen, te vamos a dar vales de despensa, te vamos a dar el uniforme, te vamos a dar seguro social. Fondo de ahorro. O sea, fondo de ahorro. Eso le llaman prestaciones superiores a las de la ley. Sí. Entonces, si nos podemos analizar cómo jurídicamente se les deben llamar a las cosas por su nombre, tenemos remuneraciones legales y remuneraciones extralegales. Claro. Las legales, como bien dijiste tú, son los salarios, las vacaciones, las primas, las indemnizaciones y la PTU. Efectivamente, ¿sí? Así es. Pero a su vez esas remuneraciones legales, algunas de ellas se les llaman derechos. ¿sí? ¿Las vacaciones es un derecho? Sí. ¿La prima vacacional es un derecho? Sí. Sí, también. Y tiene que ver mucho con las normas protectoras. O sea, por eso a veces digo, sí suena fácil, pero ya en la práctica dicen, no, pues prestaciones superiores a las de la ley, ¿no? Sí, y como bien lo citas tú, ¿no? Digo, se genera el derecho ya que pasó justamente una situación, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, ¿en qué momento te genera el derecho? Cuando ya cumples un año, un aniversario. Así es. ¿no? Por ejemplo, el tema de la PTU, ¿en qué momento tienes el derecho? Cuando ya hay una utilidad de la empresa, ¿no? Eso es importante. Eso es importante que se identifique dentro de ese proceso de las prestaciones, en qué momento se da justamente ese derecho del trabajador. ¿En qué momento va a ser el ingreso obtenido, el ingreso objeto? Así es. ¿Por qué? Porque también haz de cuenta que tú entras ahorita en el mes de octubre a una empresa y en el mes de diciembre se va uno de vacaciones. Y entonces dicen, no, pues los días que se te van a otorgar son a cuenta de vacaciones. De la vacación, sí. ¿Sí? No es correcto, o sea, no es como se debe manejar. Pero hay quien los toma a cuenta, entonces le estás pagando vacaciones por adelantado al trabajador cuando no las ha generado. Ya, ahí, por ejemplo, ¿cuál sería tu comentario? Digo, porque sí, llega a suceder justamente... Deudores diversos. Exactamente, ¿no? Digo, ahí tendrías que clasificar. Y cuando se llegue el aniversario, las o el finiquito, la liquidación, si es que se da antes del aniversario, claro. Por lo mejor entraste en octubre y en febrero renuncias. Sí. ¿Sí? O sea, nunca generaste el derecho. Sin embargo, ya al momento de saber, en febrero, al momento de retirarte ya es un finiquito, ahí ya generaste el derecho. Claro. ¿No? Efectivamente. Por eso antes se llama deudores diversos. Y yo le digo, no, sí, dale, si quieres darle a cuenta de vacaciones, deudores diversos, ¿no? Es como los pagos que también yo he observado en varios de los colegas y eso. La verdad, yo no voy a decir que yo estoy bien en todo, pero yo me ha tocado ver que dicen, los anticipos de PTU se manejan como PTU. Y yo digo, bueno, perdónenme, pero desde mi punto de vista nunca los voy a manejar como PTU. Sí, claro. Y lo sostengo. Para mí son préstamos. Sí, exactamente. ¿Sí? Cargo a deudores diversos con abono a bancos. Cuando ya conoces, oye, pero si ya sé que todos los años voy a tener PTU y por eso les quiero adelantar. No, pues imagínate. Es que no sabes realmente cuál va a ser el cierre realmente del ejercicio. Entonces adelántale el salario de 5 años. Sí, porque no sabes qué tal. ¿No? Y es que nadie tiene la vida comprada. Imagínate que fallece el trabajador, le pasa algo, sucede algo y tú ya le anticipaste algo que no sabes inclusive si se va a llegar a concretar. Pero ese no sería el razonamiento. El razonamiento sería ¿qué te marca la ley? ¿Sí? ¿Sí? Se supone que tú el salario que vas devengando día con día es el que se pague. Es el que ya tienes como deuda y bajo esa etiqueta. Claro. Pero si vamos a pensar que el trabajador te dice, oiga, deme un anticipo a cuenta de nómina, ¿no? O sea, ese anticipo, dices, a cuenta de la nómina es algo que no ha devengado, que no ha generado todavía, ¿sí? Entonces no se le puede llamar salario. Okay. Ese anticipo a cuenta de nómina, jurídicamente y contablemente se le llama deudores diversos. Porque es el equivalente a un préstamo. Efectivamente, así es. Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Así es. Entonces, bien,
Mira, vamos a arrancarnos con las preguntas porque este programa tiene un formato poquito más corto, ¿no? Más light, ¿sí? Así es. Para dejarlos ahí picados para que nos vean nuestros cursos, ¿no? Perfecto, con gusto, mi estimado amigo. Por favor, decirle la primera. Nay Sandoval dice, si derivado de una relación laboral se le regala un vehículo a un trabajador como incentivo o compensación por productividad, ¿cómo se le hace para el trabajador pueda poner dicho vehículo a su nombre sin que esto le ocasione algún inconveniente con el fisco? Órale, que me diga el dato de la empresa. Sí, ¿verdad? Para que... Pues para irme a trabajar. Que fíjate que lo que yo sí sé mucho de este tipo de incentivos o más bien de prestaciones que le dan, porque esta sí es una prestación, es que, por ejemplo, a los directores de ciertas empresas les asignan un vehículo, ¿no? Y luego le da la facilidad de que a un precio muchísimo menor lo puedan adquirir y eso ya pero hay un desembolso como tal propiamente de una diferencia menor. Aquí es completamente un regalo. Digo, no sé, ¿y tú cómo lo considerarías como tal? Sí, mira, yo le quito la etiqueta de regalo y le llamo enajenación. Sí, porque efectivamente va a incrementar ahí su Vamos patrimonio. a aclarar, mira, vamos a aclarar. Dice, si derivado de una relación laboral, ¿sí? Hay una relación laboral, se le regala un vehículo. O sea, ¿cuál es la forma y cuál es el fondo? ¿No? O sea, y podría ser hasta un tema de remuneración. El regalo, toda transmisión de un bien, llámale claro. Donación, llámale... El que tú quieras. El que tú quieras, se llama enajenación. Así es. Entonces, si derivado de una relación le vendes un vehículo a un trabajador como incentivo o compensación, es que estás mezclando ya una cosa con otra, ¿no? Claro. Es como decirte, te voy a pagar la PTU con un automóvil o con vales de despensa. Sí, claro. O con comida. O con herramientas de trabajo, pero es PTU. Que la propia Ley Federal del Trabajo establece y la propia Constitución que no puede haber una remuneración, un pago de un salario o de una obligación. Con vales, fichas. Con algún bien distinto claro. al que sea numerario, ¿no? Y refiriéndome a numerario, que sea en dinero, ¿no? Como tal. Vamos aquí a definir, ok, le estás regalando un automóvil. Ese va a ser mi punto de vista, mi criterio, ¿no? Sí, le claro. estás regalando un automóvil, ¿no? Pero dices, como incentivo. Por eso estoy poniendo el ejemplo, oye, vamos a ponerlo primero más fácil para que comprendamos rápido. Yo te debo de PTU tus 3 meses de salario, ¿no? Claro. Vamos a pensar que tus 3 meses de salario tú ganas mensualmente 50,000 pesos. Ok. Son 150,000, pero ¿qué crees que no los tengo? Sí. Pero tengo ahí una Mac que vale 100,000 pesos. Y te digo, oye, Juan Carlos, tómame la cuenta del pago de la PTU. Claro. ¿Sí? A lo mejor digo, es una herramienta de trabajo que incluso tú tenías, pero te estoy diciendo, esa es más, llévatela tú y tú sabes que sirve, está actualizada y es más, le ponemos el antivirus, esto es para que llegue a los 150. Ok. ¿No? Y te voy a pagar PTU, pero con un bien. Obvio que tú dices, eso no se puede en términos de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Pero de que no te pague a que me vaya y me dé la fuga o que tú digas, no, si no le tomo esto ahorita, no es lo bien voy a mañoso recuperar. el contador y al ratito ya no me va a pagar nada. Prefiero tomarle ahorita y yo venderlo por mi cuenta. Claro. ¿No? A través de una plataforma o lo que sea. Pero entonces, ¿qué sucede? O sea, yo tengo que calcular la PTU, etiquetarlo como PTU y entregarte el recibo como PTU. En ese momento tú me dices, ok, vamos, lo doy por recibido, entrégame el bien, ¿sí? Ahora, ese bien que yo estoy entregándote, se supone que hay una enajenación también. Claro. Porque esa era parte de un activo fijo. Así es. Entonces, por eso le estoy poniendo el ejemplo que estás confundiendo una cosa con otra y decir, bueno, ¿cómo lo quieres manejar? Yo tendría que hacerte una factura. Así es. Venta de Mac más esos accesorios en 150,000. Entonces tú tienes una deuda conmigo y yo tengo una deuda contigo. Tiene una compensación. El CFDI. Entonces ya hacemos la compensación, ¿sí? Que fíjate que en el CFDI, por ejemplo, de nómina, haciendo justamente el adeudo por parte del patrón de la PTU, un ejemplo, y el adeudo obviamente del bien por la enajenación de la compra de la computadora, en términos, por ejemplo, de la nómina, no recuerdo si hay en forma de pago la compensación en nómina. ¿Sí existe esa? No. No, ¿verdad? Aquí, o sea, ahí nada más es cheque, transferencia y ya, ¿no? Así es, sí, en efectivo, que es transferencia electrónica, cheque o cualquier tarjeta de débito. Que fíjate crédito. que hoy justamente me preguntaban en el curso que di el día de mañana, en la mañana el día de hoy, oye, ¿puede ser pagada la nómina en efectivo?
en términos del 42 del reglamento, sí, y puede ser deducible siempre y cuando cumpla con las características del 27 fracción tercera, que creo que es cuando habla justamente y que sea timbrado justamente el recibo. Es correcto. ¿No? Entonces, digo, sin mayor inconveniente, pero esos serían los 3 métodos nada más: el efectivo, la transferencia o el cheque, salvo que tú tengas alguna otra opinión distinta. Sí, están las tarjetas. O sea, están las tarjetas, a través de las tarjetas puedes pagar, ¿no? ¿Que serían que los tipo monederos? Tipo monederos o tarjetas de regalo. O sea, vamos a pensar que yo te debo 20,000 pesos de PTU, Ok. pero tengo tarjetas electrónicas con saldo, ¿no? Claro. Que son dinero en efectivo. Y te digo, oye, ¿me las puedes tomar a cuenta de tu PTU? Si tú me dices que sí, ¿a qué voy? Todo acuerdo entre patrón y trabajador, nadie lo puede disolver. Ok. Nadie, o sea, Sí, ni sí, la claro. misma autoridad, nadie. Así es. Entonces, esto, o sea, no está prohibido. O sea, ¿quieres regalar un automóvil? Ah, pues factúrale el automóvil. Y después dices, oye, pero es como incentivo. Ok, ese tiene un valor, ¿sí? Ya me debes tú una cantidad, pero ¿cuánto te debo? Oye, ¿el incentivo es gravable? Sí. O sea, tíbralo como incentivo, quítale el impuesto sobre la renta y el neto lo comparas contra la factura, Claro. de la venta, y entonces ya haces la compensación. Sí, efectivamente. En donde sí puedes hacer la compensación es acá de este lado, Sí, sí, sí. en la factura de la enajenación por compensación. Entonces tú estás entregando esa factura a cambio de una deuda que es la del automóvil. O sea, ve qué interesante, pero llamarle a las cosas por su nombre. Como son, ¿no? exactamente. ¿No? Entonces Así es. ahí está la respuesta, Nay Sandoval, y pues esperando que y luego viene su que haya segunda sido pregunta, claro. ¿cómo puede poner el vehículo? Pues con la carta de la enajenación. Sí, Fíjate sí, claro. cómo va junto con pegado. Si tú haces las cosas bien, pues ya le entregaste su factura de venta de un automóvil en el estado que se encuentra, con número de serie, hay que poner todos esos detalles. Ese trabajador con esa factura va a ir al registro de automóviles y ahí ya registra esa... Así es. Ya le voy a decir, ¿cómo le hace para registrar? Pues que nos llame, aquí tenemos un equipo de gestores muy buenos. Muy para buenos, todo eso. exactamente, así es. ¿Sale? Cualquier cosa, pues estamos ahí a tu disposición, Nay. Sí. Perfecto. Guadalupe Valadez. Mucho gusto, Guadalupe, muchas gracias por tu pregunta. Dice, para efectos de deducciones, el concepto de reintegro, ¿el SAT lo puede considerar como una retención de ISR? No sé si había escuchado ese concepto de reintegro. No, ahí es para efectos fiscales. Mira, vamos a pensar que tú en la primera quincena, tú ganas 50,000 pesos y en la primera quincena yo ya te retuve un impuesto proporcional a esos 15 días. Claro, que Pero el ajuste lo hace el propio sistema de manera automática. Eso, yo generé mi primer recibo quincenal, Claro. con 50,000 pesos y te retengo un impuesto, vamos a pensar que de 8,000. Entonces, de los 50 te quité ya 8, te quedan 42. Claro. Y te los entrego, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en la segunda quincena me pides un permiso sin goce de salario? Nada más trabajaste 2 días. Ok. ¿Sí? O desafortunadamente una incapacidad. Sí. ¿Sí? A partir del día 18. Entonces, ¿qué sucede? El segundo recibo de nómina que yo te haga por 2 días o por 3, me va a dar, al hacer ya el ajuste, 15 más 3, 18. Le aplicas la tarifa mensual y me va a dar un saldo a favor, que ese saldo a favor se le llama reintegro. Ok. Ese reintegro te lo tengo que entregar en el recibo. Vamos a pensar que el reintegro es de 2,500. Te lo entrego timbrado, ¿sí? Reintegro se le pone ISR. Sí, porque retuviste de más. Pero ojo, la etiqueta dice ISR, pero en el XML dice reintegro. En la etiqueta dice retención ISR 2,500, por eso es tu duda. Claro. Retención, donde dice deducciones, ISR 2,500. Sí, pero en el XML no va a venir como deducción. Ok. Viene como percepción. Sí, claro, porque se lo estás entregando ya. Por eso yo siempre les he dicho a nuestros amigos, ¿qué es lo que manda? ¿El PDF o el XML? El XML. Pues el XML, porque en el XML va a decir percepción, reintegro. Así es. Y acá en el PDF, deducción ISR. Efectivamente. ¿Cuál es el que manda? El del XML. ¿Sale? Efectivamente. Bien. Bien, dice Jonathan Sandoval, buenas tardes. ¿Qué pasa con 2 situaciones en cuanto al pago de colegiaturas de los empleados? Por ejemplo, en el primer caso, donde el trabajador, su patrón le paga su colegiatura y le pide factura a nombre del patrón como gastos en general. Y en otro caso, donde uno de los socios paga la colegiatura a un empleado, pero ninguno pide la factura. ¿Cuál sería el tratamiento de estas 2 situaciones? Pues en el primer caso sería un pago a cuenta de terceros, si me permites el comentario, salvo tu mejor opinión. Y también ahí podríamos discrepar un poquito, pero sí, en el primer caso sería
A ver. Sí, pero ahí nada más tendremos que saber si, por ejemplo, en el primer caso, le depositan al trabajador justamente la cantidad de la colegiatura y él paga, ¿no? Y sería justamente un pago a cuenta de terceros. Sí. Y se podría enterar como un tema de una previsión social, ¿estás de acuerdo? ¿No? Porque al final podría aportar para el bienestar del trabajador, como lo marca el propio 7 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Uh-huh. Mira, hay remuneraciones, que en este caso, este tipo de remuneraciones que se le llaman previsión social. Así es. Siempre he dicho a las cosas por su nombre, ¿no? Sí. En las becas, o sea, eso de pagamos colegiaturas, sí. Tiene un nombre, se le llama becas. Así ¿no? es. Tú cuando le otorgas, ¿qué te dice la ley? O sea, si le llamas colegiaturas, vas a confundir a la autoridad. Sí, claro. Sí, porque te las puede considerar como las colegiaturas del tema de la deducibilidad, pero realmente no eres institución educativa. Así es. ¿No? Entonces, ahí podría ser un primer... Mira, vamos a pensarlo, vamos a siempre dejarles bien clarito a nuestros amigos, ¿no? Yo soy la empresa y tú eres el trabajador. Oye, Juan Carlos, tú eres contador público, bla, y quieres estudiar un posgrado. Sí, claro. En defensa fiscal penal. Y me dices, oye, Telésforo, pues fíjate que pues, trabajo para tu empresa, pero quiero crecer, quiero apoyarte más, para que tengamos mejores clientes, etcétera. Y sobre todo tengamos este servicio de la defensa. Claro. ¿Qué te parece si me apoyas para que yo pueda sufragar ese gasto? Uh-huh. Y tú eres de excelencia, o sea, siempre has estado becado. Digo, órale, va, me interesa. Entonces lo que yo te voy a otorgar es una beca. Así es. Una beca para que tú puedas cumplir esos estudios que estás queriendo, ¿no? Así es. Lo que yo tengo que hacer, investígame cuánto cuesta. No, pues ya investigué, me cuesta 16,000 pesos mensuales. ¿Sale? Ok, ¿qué días? Me gusta. Sale. Entonces te voy a depositar 16,000 pesos mensuales a ti. Así es. Para que tú cubras esa... O sea, yo te lo tengo que pagar a ti porque ¿quién es la persona que lo va a recibir? Tú. Sí, claro. El beneficio, ¿quién eres? Tú, no la escuela. Entonces te hago el depósito a ti de esa beca y tú de ahí, ya si lo quieres hacer deducible, etcétera, ¿sí? Si es que entra dentro de esa posibilidad de las deducciones personales y todo lo que tú quieras, entonces tú llegas y ya le haces su transferencia a la empresa. Ese es el primero. A la escuela, sí. Esa es la primera opción que yo recomiendo, la que más recomiendo. Sí, claro, pues a es transparente, las cosas por su nombre, exactamente. Y te voy a decir por qué lo hago así. Porque tengo otras instituciones que se llaman Seguro Social, se llaman Infonavit, y van a querer que haya transparencia en esto, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú otorgas una beca a un trabajador, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social dice, dada su naturaleza, no integrarán los siguientes conceptos. Así es. Y si te das cuenta, no vas a encontrar las becas. No. Pero dada su naturaleza, como es una previsión social, vas a poderla excluir más fácilmente porque es un concepto de previsión social. Efectivamente. ¿No? Que aquí únicamente, digo, para tener en contexto, particularmente tendría que venir por medio de un contrato colectivo, en este caso la prestación de la previsión social, o en su defecto en el contrato individual de trabajo, ¿no? Digo, es si correcto. Me permites ahí como comentario, sí. Porque es importante que eso lo tengan más que claro nuestros amigos. Materializado. Y materializado, exactamente. Así es. ¿No? Digo, si yo le doy simplemente el depósito y no lo dejo establecido ni en el contrato colectivo de trabajo o en el propio contrato individual, pues evidentemente no va a haber que le pueda dar la certeza a esa operación como tal. ¿No? Y la materialidad se la doy desde el momento en que tú dices, oye, pero tienes que traerme la copia de inscripción. Claro. Sí, tienes que traerme la tira de las materias. Sí, la cuota, sí, la tira de las materias, el papelito de inscripción de pago de cuotas. Claro. El pago de las cuotas. Y mientras yo tenga ese expediente, el día de mañana ante la autoridad, mira, sí, es una prestación que en términos de la ley se le estoy otorgando, no de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo no habla de prestaciones de previsión social, para nada. Pero las demás leyes sí. Y hay una definición en el artículo 8 de la Ley del Impuesto a la Renta que habla de la previsión social, ¿no? Y ahí ya te dice, previsión social es aquella erogación, ¿verdad? Que se considera en términos de esa ley. Entonces, toda erogación que traiga como objeto cubrir una necesidad o contingencia presente o futura en beneficio de los trabajadores. Efectivamente. Que mejoren su calidad de vida, o sea, de todo él y de eso su familia, me gusta porque encuadra perfectamente esta beca que estamos platicando. Claro. Y por lo tanto, para efectos fiscales, es deducible en la parte proporcional que corresponda, está exenta para ti como trabajador si es que
no rebasa esos límites, se los rebasa, pero va a estar grabado Que valdría la pena de una vez tocar justamente en el tema de previsión social cuánto está exento, ¿no? Que estaría exento las 7 UMAS. 7 veces el valor exactamente, de la UMA elevado al año. Elevado al año, que más o menos vendrían siendo, platicábamos, 240 y tantos más o menos, ¿no? Es, y si excede justamente este importe, nada más sería deducible, más bien sería exento una UMA elevada al año. Así como es. tal. Podemos hacer un ejercicio mentalmente, Sencillo. ¿sí? Donde dices, oye, el trabajador ganó 100,000, pero la beca fue de 50,000. ¿Está exenta la beca? Al 100% todo. Al 100%. Así Para es. ti como trabajador. Así Para es. mí deducible, nada más el 47%. Así es. No deducible el 53%. Pero yo cuando lo cuantifico, digo, pues prefiero hacerlo así. Porque, segunda opción, que eso precisamente vino a haber una reforma desde el año 2002 en materia de previsión social, porque antes tú podías pagar directamente, ojo, y esto no es así como nuevo, pero tú podías pagar directamente las prestaciones de las escuelas, de las colegiaturas, directamente a la escuela. Claro. La reforma precisamente vino en ese cambio, en donde dice, son aquellos ingresos que percibe, previsión social, entiéndase, los ingresos obtenidos por el trabajador. Y ya de ahí dáselo si quieres también a tus hijos, porque también se puede. Ahí es donde, por eso digo, no recomiendo que la empresa pague directamente. Sí, claro. O sea, solamente en lo que por la práctica se ha permitido, cuando las empresas contratan un seguro de vida para todos los trabajadores. Claro. Porque les extienden una póliza. Así es. Y vienen los beneficiarios, vienen los trabajadores y todo eso. Entonces, digo, no es de que no se pueda a final de cuentas. Si quieren hacerlo así, sí, pero hay que documentarlo también, ¿sí? Pero yo si queremos hablar de que no le dejes duda a la autoridad nada, pues dáselo al trabajador, así como lo platicamos, y ya te evitas problemas, confusiones y todo. Así es. La otra, ¿quieres dárselo directamente a la empresa? Está bien. La empresa, ¿a nombre de quién le va a extender el comprobante? Pues del que está estudiando. Así es. Pero en este caso, como yo estoy pagando, empezamos a hacer la confusión. No, extiéndeme el comprobante a mí. Comprobante a mí, ¿sí? La factura, extiéndemela a mí. Y le pones alumno Juan Carlos. Está bien, o sea, cambia un poquito la forma. Así es. Sí, el fondo va a ser el mismo, pero cambia la forma. Entonces tienes que hacer bien las cosas, ¿no? Efectivamente. Ahora, si te hacen a ti la factura a nombre tuyo, ¿sí? Tú me la das a manera de comprobación. También es deducible. No viene a mí, pero la autoridad te va a decir, oye, no tengo comprobante fiscal. No, pero es que es una prestación, aquí está el contrato colectivo, Juan Carlos materialmente sí está tomando. Sí, pero acuérdate, el SAT ahí se cierra, a decir no. Pero acuérdate que toda deducción debe llevar un comprobante fiscal. Hasta parece que no eres contador, ¿no? Casi te estás regañando. Sí. No, pero mira, a ver, si quieres vamos a un pleito y te voy a ganar, SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a argumentar y voy a tener los fundamentos para decir que fue una prestación verdaderamente. Entonces, si te quieres enfrentar a toda esa problemática, hazlo en ese sentido. Claro. ¿No? Dice el dicho, hazlo. Algún día te vas a arrepentir. Efectivamente. Sí. Bueno, seguimos con las preguntas. René Jiménez Islas dice, licenciado Teresfor Ávila, Juan Carlos Fuentes, buenas tardes. Cuando el Infonavit entrega los recursos de la subcuenta a los trabajadores que se han pensionado, no proporciona constancia por dicho retiro, que es un ingreso exento para el trabajador. ¿Cómo informarlo en su declaración anual si no se cuenta con CFDI alguno? Saludos. Sí. Ahí bueno, es importante. Estaba pensando antes de la entrega de esos recursos que la ley del impuesto a la renta te dice claramente que cuando esas aportaciones que hacen los patrones a la subcuenta de vivienda cada bimestre, así es, ¿sí? Te dice claramente que esos no son ingresos acumulables en el ejercicio en que se están aportando. Así es, pero ¿sí? sí cuando los retiras. Porque los está aportando el patrón al trabajador. Al trabajador, ¿sí? así es. Y lo está aportando a una institución financiera. Así es. Por eso dicen, no es obvio que si no entra a tu bolsillo, no es ingreso obtenido, no es ingreso acumulable, no es ingreso gravable, ¿no? Así es. Ese es un ejemplo también de lo que estamos platicando. Así es. Ahora bien, en cuestión de los recursos, cuando ya la persona se pensiona y le entrega la Afore, que es a lo que está refiriéndose René, le entrega la Afore, quien hace la retención es la institución financiera, en caso de que proceda, porque
el tema de las cuotas del Seguro Social, del Infonavit, se supone que no las está entregando el Infonavit, ¿sí? ¿Quién las tiene? El Seguro Social. La institución financiera. Bueno, la administradora. La Afore, exactamente. Sí, exactamente. Entonces la Afore es la que es sujeta, obligada a retener ese impuesto a la renta cuando así. Yo ahorita no me acuerdo, pero todas las de entrada, todas las aportaciones que se hicieron de 1992 para atrás están exentas. Okay. Te las entrega la Afore así, sin retención de impuesto. Aquí el tema me imagino ¿Cuándo vas a obtener de Infonavit algo? Nunca. Aquí me imagino que tiene el tema, particularmente René, porque seguramente tiene el tema de una devolución de impuestos y justamente no se la están aplicando porque no tienen la constancia que comentan. Y sí, justamente esa ha sido la situación de que el Infonavit no entrega justamente esa retención, pero desde mi punto de vista... Es que el Infonavit nunca la va a entregar. No, exactamente, no la va a entregar. Quien la tiene que entregar forzosamente tendría que ser la administradora de los fondos, que sería con quien tenga, en este caso, la Afore, ¿no? Ahora le voy a decir algo en especial a René. La constancia de la percepción y de la parte excedente y todo eso, eso lo he puesto como ejemplo cuando había las outsourcing, ¿sí? La outsourcing me depositó mi salario de todo el año, mis vacaciones, mi prima vacacional, mi fondo de ahorro y mi aguinaldo. Me lo depositó. Pero la outsourcing, ¿qué crees? Que no me hizo mi CFDI de nóminas. Ok. ¿Sí? ¿Declaro o no declaro? Yo como persona, yo como trabajador. Sí, lo tendrás que declarar. Claro que sí. Sí, claro. Claro que sí, porque hay un ingreso, está depositado en tu cuenta. ¿Declaro o no declaro? Claro que sí. Entonces yo he integrado así con algunos trabajadores que me digo, oiga, pues ¿por qué no lo dejamos así? Pues el SAT ni se va a dar cuenta. Mire, ya me metí con mi firma electrónica y dice ingresos. Cero. O no tienes nada. Claro, no tiene nada. No tienes ni RFC ni nada. Le digo, ¿quieres jugártela? No, pero están los depósitos en la cuenta bancaria. No, pues juega, y son 500,000, son 400,000 al año. Claro. Juégatela. Eso se llama defraudación fiscal. Así Pero es. ¿por qué? Si yo no estoy defraudando, el que está no, defraudación porque tú recibiste un ingreso y la ley del impuesto a la renta te dice que todas las personas que tengan ingresos superiores a 400,000 pesos deberán manifestar a través de una declaración. Así es. ¿Sí? Y aunque no tuvieras y tienes deducciones si quieres, me ha tocado trabajadores que no llegan a los 400,000, 300,000 tienen crédito Infonavit, pero no les timbraron. Pero tienen la constancia del Infonavit, del crédito de Infonavit. ¿Qué hacemos? Pues preséntala. Vamos a acumular los ingresos, aplica la exención y les han regresado. Así es. ¿Por qué? Porque el fondo, ojo, el fondo es el depósito bancario que le hicieron cada quincena o cada semana al trabajador. Efectivamente. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Dice, cuando el Infonavit entrega los recursos, a ver, espérame, ¿qué recursos te entregó el Infonavit? Sí, que aquí dice que el Infonavit no los entrega. Lo de la cuenta de... El Infonavit no los entrega. Sí, no. Quien los entrega es la Afore. La Afore, la administradora. Entonces, y los toma de una subcuenta que se supone que es la cuenta individual que abre cada trabajador, Así etcétera, es. etcétera. Digo, la pregunta está muy buena. Nada más que, digo, a final de cuentas no va a tener esa constancia. Quien se la tiene que dar es la Afore. Así es, efectivamente. ¿Sí? Oye, es que la Afore no dan. Si dan, pues yo las he pedido. Yo las he pedido de la Afore, ¿no? Ok, perfecto. Bien, vámonos a la siguiente. Es Vicky Alejandro. ¿Qué pasa con el tiempo extra generado? ¿A partir de cuánto es gravable y exento? Bueno, en este caso es exento al 100% cuando son salarios mínimos y cuando excede el salario mínimo, que así lo establece la propia ley, es hasta 5 UMAS, en este caso por semana, ¿no? Que ahí pues obviamente es todo lo que sea distinto al tema del salario mínimo, ¿no? Entonces, ojo, que en el tema, por ejemplo, del tiempo extra, ¿estás de acuerdo que únicamente son todos aquellos pagos que se lleguen a generar por alguna situación de la operativa o que genere algún ingreso extraordinario a la propia empresa, ¿no? Porque si me dices, oye, voy a pagar tiempo extraordinario al departamento de, no sé, se me ocurre, de contabilidad, pues bueno, no va a generar algo extraordinario el departamento de contabilidad, ¿no? O a la parte administrativa. Sin embargo, la parte de producción, ahí sí tendría que pagarse horas extras y obviamente, ¿por qué? Porque va a incrementar un ingreso a la propia empresa. No sé si tengas algún comentario distinto. Mira, digo, la pregunta va enfocada a lo que está gravable y lo que está exento. Las horas excedentes, o sea, digamos, la ley federal del trabajo te dice, tenemos que partir de la ley federal del trabajo. La ley federal del trabajo te dice
que todo lo que exceda de 9 horas en una semana, está grabado. Ajá. ¿Sí? Entonces ya por default, si yo trabajé 14 horas, 5 horas están grabadas al 100%. Así es. ¿No? Entonces, eso es por una parte. Entonces ya quítale esas 5 que ya sabemos que están grabadas. Así es. Ahora, de lo que está permitido por ley, hasta 9 horas por semana. De esas 9 horas, el 4.5 está exentas y el otro 4.5 está grabadas. Así es. Ahora, de los 4.5 veces exenta, está topado hasta 5 veces el valor de la UMA. La UMA, así es. O sea, lo tienen que ver así. Efectivamente, ¿no? así es. Entonces, oye, es que nada más es un trabajador que laboró 4 horas en la semana. Ah, ok, 2 están grabadas y 2 están exentas. Efectivamente. ¿Sí? O sea, las excedentes nunca las vamos a encontrar porque nada más trabajó 4 a la semana. 2 grabadas, 2 exentas. Efectivamente, ¿no? así es. Pero de estas 2 exentas, está topado hasta 5 veces el valor de la UMA por semana. Todas las horas extras se calculan por semana. ¿Sí? Así Entonces, es. aquí en CADEFI tenemos un video de 7 minutos en donde te habla el caso práctico de las horas extras. Cómo se calculan para efectos de la Ley Federal del Trabajo, cómo se calculan para efectos de la Ley del ISR y cómo se calculan para efectos de la Ley del Seguro Social. Perfecto, muy bien. Alejandro Torres dice, buenas tardes, siempre un honor en verlos, excelente tema y desde luego expositores. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Dice, para efectos del reciclo, ¿la percepción que tiene una persona por pensión se incluye en el monto de ingresos base para el régimen de reciclo? No, en este caso el tema de la pensión no es base para temas de reciclo. ¿Vale? Okay. Federico Reyes, ¿qué tal, Federico? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu pregunta y comenta. Dice, buenas tardes, contador Juan Carlos y Teléfono. Tengo la siguiente duda. Una persona trabaja físicamente desde México para una empresa que se encuentra en el extranjero, pero el ingreso se lo mandan a México. Es objeto de ISR el ingreso y se debe presentar declaración mensual o anual. Bueno, si es relación laboral, sí, pero... Sí, es acumulable para cuestiones claro aquí en México. Sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque el beneficio es dentro del territorio nacional y es grabable para Yo he tenido muchos casos de esos. Sí. Yo he tenido muchos casos, te voy a poner cuáles. Cruz Roja Internacional. Claro. Hay representación aquí en México, pero hay personas que trabajan para Cruz Roja Internacional de representación aquí en México, claro. Pero los fondos los mandan de diferentes países. Claro. Entonces, la ley del impuesto a la renta te dice claramente que es un ingreso acumulable, no hay retención de impuestos sobre la renta. Así es. Porque tiene que enterar el trabajador el impuesto, o sea, es una autodeclaración. Esos trabajadores que reciben ese ingreso como salario por parte de la Cruz Roja Internacional, por parte de la ONU o de cualquier otra figura así internacional, sí. Reciben su salario, digo, a mí me ha tocado hacer las declaraciones de ellos, entonces, como si fuera una persona física con ingresos por honorarios. Así es. Presenta su declaración, ¿verdad? Como pago provisional y ya, dependiendo del monto, va a estar sujeto o no a una declaración anual. Okay, ¿no? así También es. tiene la parte exenta por los ingresos que reciba, etcétera, pero pues, número uno, hay que ver si la Cruz Roja Internacional le da aguinaldo, si es así, esas remuneraciones están exentas. Pero de entrada, esos organismos no le van a hacer retención. Por lo tanto, es acumulable para la persona física, sí. ¿Tiene que presentar una declaración mensual? Sí. Cada mes tiene que presentar la declaración. Y lo que le dé de pago provisional lo tiene que enterar. Entonces, ahí yo sí les decía, porque me ha tocado trabajadores que se gastaron hasta el dinero. Le dije, no, es que era tu obligación enterar los pagos provisionales. Efectivamente, ¿no? Así es, amigo. Perfecto. José Eduardo Rodríguez dice, buena tarde. Si un trabajador renuncia a los 3 meses, ¿tiene derecho a recibir su parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, sí, ya que no cumple el año? Sí, efectivamente, únicamente del tiempo que trabajó. Sí, ya cuando hablamos de un finiquito, es cuando el derecho se tiene hasta que se cumple el aniversario o antes, si existe un finiquito o una liquidación. Efectivamente, así es. Rosalinda Guzmán dice, buenas tardes, contadores, soy persona física. Mi duda es la siguiente, en la empresa donde trabajo, una parte de mi sueldo me lo pagan como sueldo y otra parte como asimilado en otra empresa. ¿Qué consecuencias puede haber que le pida a la empresa donde me pagan por asimilados que me descuente más ISR que el que me corresponde para que no salga tanto ISR a pagar en la declaración anual? Lo que pasa es que en esa situación, la acumulación de la parte de nómina más el tema de los asimilados, pues obviamente
en ese momento pues hace que brinques al siguiente nivel rango, estrado, exactamente, línea, de la tabla, sí. y por eso es de que te sale justamente a pagar esa gran diferencia de impuestos sobre la renta. Sin embargo, pues creo que aquí, digo, ya siendo un poco más minuciosos, creo que hay un tema de elusión ahí para que no se configure el 100% del salario, porque dice que el salario es una parte por la empresa y otra parte por medio de otra empresa. No, pero vamos a pensar que sí sea una operación normal, Okay. ¿no? En donde sí está prestando, por una parte, para una empresa, está prestando sus servicios bajo el esquema de salarios. Claro. Está bien. Pero para otra empresa, vamos a pensar que está prestando sus servicios bajo el esquema de asimilados. Así es. Vamos a pensar en ese escenario, que sí sea legal y fiscalmente correcto en ambos casos. Okay. Entonces, aquí la pregunta es porque esa persona, como simultáneamente está recibiendo mes con mes o cada quincena una remuneración, Así es. o doble remuneración, a final de cuentas está obligada a presentar una declaración anual. Efectivamente. Y como bien dices tú, ya el llenado de la declaración anual le va a botar mucho impuesto sobre la renta. Así es. Entonces, la pregunta es, dice, ¿yo le puedo decir a la empresa de asimilados que me retenga un poco más? No, se llama pago de lo indebido. Así es. ¿Sí? Pero yo le puedo pedir que me haga una retención extra, sí. Una deducción, perdón, no retención, una deducción extra, ojo. Entonces yo le hago una deducción, haz de cuenta que tú eres mi trabajador del asimilado, ya con Sí. la otra ya le estoy calculando correctamente el impuesto, pero ahora Con el asimilado. Con el asimilado, yo lo que hago es el recibo de nómina que te voy a timbrar como asimilados, ¿sí? Entonces, del lado de las percepciones viene el honorario, el anticipo, jurídicamente como te lo estoy pagando, ¿no? Okay. Uh-huh. Pero en la parte de las deducciones yo pongo impuestos sobre la renta y luego en otro rubro de las deducciones otros descuentos, ¿sí? Y en esos otros descuentos yo te quito ese excedente o lo que tú me digas. Oye, quítame, pues vamos, 1,000 pesos más porque yo estoy viendo que al final del año tengo que pagar 12,000 pesos en mi declaración. Claro. Tú sí, me ya dices, lo parcializas, ¿no? Exactamente. Tú dime cuánto te descuento como otros descuentos. Y eso lo voy a tener ahí. Y lo enteras. Sí, lo voy a tener ahí como una cuenta acreedora diversa. Yo nomás entero el impuesto sobre la renta. Pero otros descuentos, eso no lo tengo por qué enterar. Eso yo lo dejo como una reserva en el banco. Para que cuando ya llegue tu declaración anual, digo, eso yo lo he hecho también mucho tiempo. Sí. Y luego ya cuando llega tu declaración anual, entonces ya te entrego todos esos otros descuentos, te los entrego, ¿sí? ¿Para qué? Para efectos de que ya cuando te lo deposite, cubras. Tú presentas tu declaración anual. Sí, los cubras. Fíjate cómo las cosas por su nombre Sí, claro. y no porque me ha tocado que luego sí descuentan de más ISR. Sí. Y a veces hasta se les convierte saldo a favor. Sí, sí, porque ya efectivamente. metes tus deducciones personales y oye, y el SAT te puede decir, ¿sabes qué? No procede. Porque el impuesto que te debieron haber retenido mes con mes era de tanto y me debieron haber retenido. Y es un pago de lo indebido. Ahora la empresa que lo pagó es la que me lo tiene que solicitar. Sí, claro. Entonces, esta es una consultoría de alto nivel que le estamos regalando, es decir, cómo se deben hacer las cosas. Efectivamente. ¿No? Ya en la práctica. ¿Quieres que damos un...? Bueno, yo creo que ya se terminaron las preguntas, ¿verdad, Inge? Ya no me falta la de Rosalinda todavía Guzmán. tenemos muchas ahí. Sale, perfecto. La siguiente pregunta, creo que era la de arriba. Ah, no, sí está bien ahí. Nelly Díaz dice, las vacaciones se deben tomar 6 meses siguientes al aniversario. ¿Prescriben en ese tiempo o de acuerdo al artículo 516 prescribe al año de ser exigibles? Nunca prescriben. Las vacaciones nunca prescriben. Nunca prescriben. Te voy a decir por qué. Porque en un juicio laboral, vamos a pensar que yo llevo 10 años y nada más los primeros 2 me pagaste vacaciones, pero los otros 8 no me pagaste. Okay. Oye, pero no te los pagué porque tú no quisiste salir disfrutarlas. Me decías que no, que tú preferías seguir trabajando. Y nunca te las pagué. Entonces, esas vacaciones, en un juicio laboral, pues, ¿qué te va a decir el juez? Que se compruebe el pago. Sí, no, pues no se hizo. Pues págalo. O sea, te va a decir, ¿no lo pagaste? No, pero ya prescribió. Pero lo depositaste en un fideicomiso donde estaba disponible a nombre del trabajador. No, pues tampoco. Entonces, aquí tú tenías una obligación que no pagaste en su momento. Si el trabajador te está diciendo que no se las pagaste, tú compruébame que sí. Claro. Entonces el juez le va a dar la razón al trabajador. Si no hay un pago, te las debe. Y por lo tanto, que se haga ese crédito exigible al patrón.
Efectivamente. ¿no? Entonces, Así nunca prescriben eso de que, es que ya nomás estamos contando el tiempo. No, todos, ni la PTU, yo les dije, la PTU nunca prescribe. No prescribe, y muchos dicen, no, es que la que no se cobró en un año, se acumula para el siguiente. No es cierto, Sí, no es cierto. Te dije, sí es eso, es cierto, pero ¿cuándo? Cuando se hayan hecho todos los demás procedimientos en términos de la ley que son muy exhaustivos, muy exagerados, pero hay que cumplir todo eso para que pudiera ser. Pero yo aquí, desde mi punto de vista, no prescriben las vacaciones, porque me ha tocado en los juicios, en donde dicen, es que ya prescribió. Sí, les echan para atrás, obviamente, la Va para atrás. Así es. O sea, no, pero es un derecho irrenunciable. Efectivamente. Y se llama irrenunciable a algo que a fuerza se tienen que pagar. Cuando ya te dicen la PTU es irrenunciable, sí, las vacaciones son irrenunciables, el aguinaldo es irrenunciable. O sea, olvídate. Si no hay un pago, no vas a poder decir ya prescribió. El aguinaldo también. Dicen, oye, es que ya el aguinaldo ya lleva 2 años y no. Él te lo puede cobrar en cualquier momento. Efectivamente. Porque es un derecho irrenunciable, ¿no? Claro. Hay algunas otras. Ahora, si tú haces las cosas bien y el aguinaldo lo depositaste en un fideicomiso en donde estuvo a disposición y no lo cobró, ¿sí? Entonces sí ya dices, oye, yo se lo puse a su disposición, pero él no lo quiso cobrar. Ahí sí, con toda la pena, yo retiro esos fondos y los acumulo para hacer otros pagos. Claro. ¿No? Pero sí hay un procedimiento en ese sentido. Efectivamente. El contador Víctor Espinosa dice, ¿hay ingresos no objeto para socios? Sí, ya nombramos inclusive algunos, ¿no? De los que... No, pero para socios. ¿Para socios? Para trabajadores ya te dijeron cuáles. Bueno, salvo que no sea el administrador único. Es que el servicio de comedor o comida no es para los socios, es para los trabajadores. Pero, por ejemplo, si el de los socios es parte de la plantilla de trabajadores, sí. Bueno, ¿podrá aplicar? Sí. Aquí la pregunta es muy estratégica, es decir, ¿hay ingresos no objeto? Es como decir, Víctor, ¿a un socio se le debe pagar aguinaldo? Obvio. Bueno, si es trabajador, sí. Sí, pensando, pero la sí, mayoría... O sea, la pregunta es de que para que se pueda remunerarle por medio de ingresos no objeto, pues digo, tendríamos que ubicar cuál es la actividad económica de la empresa, claro, para identificar si hay ingresos no objeto, ¿no? Claro, mira, lo que yo he dicho desde el principio, a las cosas por su nombre, ¿no? Claro. Y tendremos que poner un ejemplo de qué es un socio. Un socio es un inversionista. Así es. Un socio no es un trabajador. Así es. Ejemplo, los socios de Liverpool, ¿tú crees que trabajan en Liverpool? Sí, no. ¿O los de Amazon trabajan en Amazon? No. Son inversionistas, a veces son hasta empresas. Entonces, a las cosas por su nombre. Ahora, que en tu empresa es una pyme y que pues vamos por la situación económica, tú mismo como socio, ¿verdad? Teniendo el 99% de las acciones y el otro es de tu esposa una acción, tienes que trabajar para la empresa. Entonces ahí viene ya la complejidad. Ok, está claro, bien, nada está prohibido, ¿sí? Nada está prohibido. ¿Qué tipo dentro de tu empresa, qué tipo de actividades? Es que soy el contador y quiero ahorrarme el contador, ¿sí? ¿Cuál es la razón de negocios? Sí, efectivamente. O sea, es meternos ya en un tema así muy minucioso. Es decir, fíjate cómo yo se la estoy complicando. Yo de entrada digo, ¿hay ingresos no objeto para los socios? No, para los socios nada más hay dividendos, ¿sí? Para los socios nada más hay, aparte de los dividendos, emolumentos, ajá, cuando forman parte de un consejo, que eso es a lo que se está quizá refiriendo también, ¿no? Cuando tú pagas un dividendo, ¿hay ingresos no objeto? No, el dividendo es acumulable y es gravable hasta cierto punto, ¿estamos de acuerdo? Claro. Cuando tú al socio le pagas emolumentos por su participación como secretario, tesorero, vocal, etcétera, entonces también hay una retención, ¿sí? Pero al ingreso como tal tú lo estás poniendo a través de un acta asamblea que a los socios se les remunerará por sus prestación de servicios que están haciendo en las asambleas ordinarias mensuales, etcétera. Tienes que tener todo materializado y con razón de negocios. En las empresas, ¿debe haber asambleas mensuales? Sí. ¿Debe haber asambleas anuales? Sí. Ok. ¿Por su participación en esas asambleas tienen derecho a una remuneración? Sí. ¿Es un ingreso objeto? Sí. ¿Es ingreso acumulable? Sí, claro. Digo, tendremos, como bien comentábamos, identificar cuál es la actividad y qué otro tipo de prestaciones. Porque puede ser así como socio lo sacas de acá y dices, es que aparte de ser socio, no se me puede prohibir o no se me debe limitar, porque es un derecho humano, a ser también trabajador de mi propia empresa. Claro. Ok, pero vamos, que no seas el administrador único. Claro. Porque es incompatible. Ahí, por ejemplo, te pongo como ejemplo, puede ser que inclusive tenga prestaciones de previsión social pagadas por el sindicato. Sí. Serían objeto.
Así es. ¿No? Pero, O sea, pero de entrada, digo, si tú lo quieres ver desde el punto de vista de que este contador, este socio es contador y él quiere llevar la contabilidad, sí, porque es un servicio especializado, porque pues, me interesa, no está prohibido. Ok, al trabajador, sí, como socio ya dijimos, es vocal. Es inversionista, es vocal, puede trabajar, sí. Ahora, ya en su trabajo, pues págale sus vacaciones. Debe haber un contrato individual de trabajo, pero todo eso debe ser aprobado por una asamblea. Claro. O sea, eres socio y al mismo tiempo quieres ser contador, tiene que ser aprobado por una asamblea, ¿no? Claro. Entonces, a veces suenan las preguntas, pero a mí me gusta decirles a las cosas, llámale por su nombre. Entonces, de entrada, como no objeto, no los consideraría, salvo que fueran trabajadores, ¿no? Ok. Pero yo de entrada, hay ingresos no objeto para socios, no, a un socio no se le paga más que dividendos y emolumentos. Perfecto. Así es, por su participación. El contador Pedro Benítez dice, buenas tardes, maestro, excelente tema. ¿Es correcto que se le realice un cheque a un trabajador por la comprobación de gastos del mes dentro de una empresa? Pues si es el responsable, quiero pensar, de la caja chica. Sí, podría ser, ¿no? Digo, salvo. Hay muchas maneras. Mira, yo se los he puesto de ejemplo. Yo soy el contador de la empresa, ¿no? Y resulta que voy pasando por Office Depot, vamos, o por una empresa de equipo de cómputo, ¿no? Y les digo, hablo con mi jefe, le digo, oye, ¿qué crees que hay una promoción ahorita de computadoras? Y acuérdate que necesitamos para fulanito. Sí. Ah, órale, ¿y cómo le hacemos? Pues si quieres te presto. Y vamos a pensar que sean 24,000. Yo agarro mi tarjeta de crédito o de débito y presto el dinero. Pido la factura a nombre de la empresa, se llama gastos por cuenta de terceros. Así es. ¿Sí? Entonces estoy pagando no solo con un cheque, o sea, yo estoy pagando con mi tarjeta. Así es. Me dan la factura, adjunto mi ticket del voucher con la factura. La factura está a nombre de la empresa. Así ¿sí? es. Llego con el equipo, con la factura y les digo, mira, jefe, aquí está el equipo que te platiqué. Ah, perfecto. Incluso, pues de preferencia, dejarlo por WhatsApp o algo así, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya se lo entrego y le digo, oye, ¿me debes esto? Ah, sí, permíteme que te hagan la transferencia. Así es, que tiene que ser por Sí. transferencia exclusivamente o cheque. Así es. ¿Sale? Entonces, ya me hacen mi transferencia sin ningún problema. ¿Es ingreso acumulable para mí? No. No, porque deriva de una operación comercial. Así es. Sí, empresarial, no tiene que ver con una prestación de un servicio. Y tiene que haber una relación forzosamente entre la persona física y la persona moral. Porque si es un externo, ahí no aplicaría Claro, justamente digo, yo mi el tema de la criterio, deducibilidad. mi punto de vista sí lo haría también. Ok. Ejemplo, para tu empresa, ¿no? Tú tienes tu empresa y resulta que lo mismo, se da la misma situación. Oye, Juan Carlos, fíjate que, ¿te acuerdas que tenemos que sacar esa auditoría en donde estamos tú y yo como socios? Sí. Sí, fíjate que ya encontré el equipo adecuado, vamos a hacer una cosa, a ti la empresa te dio el anticipo a ti para hacer ese trabajo y lo que tú quieras y tú me subcontrataste a mí. Okay. ¿Sí? Ni siquiera hay una relación laboral, de empresa a empresa. Entonces, puede ser como empresa o como persona física. Y lo mismo hago, pago con mi tarjeta, me dan la factura a tu nombre y te entrego el equipo y te entrego el voucher y todo eso. Y tú me dices, ok, ojo, manéjalo nada más ahí como un acreedor diverso. Ok. ¿Sí? No hay una relación laboral. ¿Yo te puedo hacer un préstamo a ti como empresa? Sí. ¿Debe generar intereses? Sí. Pero como fue en el mismo día, cero intereses. No, simplemente va a la operación. O sea, dice un préstamo, porque eso se da, hasta en las aduanas. O sea, claro. Yo puedo sacar mercancía por cuenta tuya y pago con mi nombre. Sí, que en ese caso son los gestores, ¿no? Claro, los gestores, así los es. agentes aduanales. Los y agentes todos ellos, aduanales, así ¿no? es. Ok, Alfonso Medina dice, al hacer el finiquito se deben acumular los ingresos del mes, es decir, se acumula la primera quincena y se le quita el pago parcial de la primera quincena. ¿Cuál es el fundamento legal de acumular los ingresos mensuales? Gracias. Y el artículo 96. Así es. El artículo 96 te dice ahí que los ingresos obtenidos en el mes, o sea, que así lo interprete. Los ingresos obtenidos en el mes se les aplicará la siguiente tarifa. Mecánica. Sí, o el procedimiento exactamente. Alfonso Medina. No, eso ya fue. Jorge Antonio González Anchondo dice, las becas son un concepto ligado a la capacitación. Por lo anterior, es mucho mejor como herramienta de trabajo, más no como previsión social. No, son cosas diferentes totalmente. Las becas es una prestación de previsión social unilateral, porque está a voluntad del patrón.
La capacitación no es unilateral ni esa voluntad, es en términos de la Ley Federal del Trabajo. La capacitación es un derecho de los trabajadores y por lo tanto es una obligación del patrón. Efectivamente. Y no se puede comparar. O sea, aparte de esas herramientas que yo te doy, o sea, tú eres mi contador de la empresa, ¿qué te tengo que dar? Un escritorio, una silla, una computadora, todo lo que tú necesites para sacar tu trabajo. Esa es una herramienta de trabajo. La capacitación que te tengo que dar, en donde vete a tomar los cursos, es diferente. Entonces la capacitación, al ser es un derecho que también es otra de las... es un ingreso, fíjate, no es tanto que sea un ingreso en servicios, ¿no? Eso es un derecho de los trabajadores. Por lo tanto, ni siquiera pasa a ser como ingreso. O sea, es un ingreso no objeto. Efectivamente. La capacitación es un ingreso. Ya ves que te decía que yo tenía como 15 conceptos de ingresos no objeto. Así es. Y ya mencionamos ahí las primeras 4, luego te dije también los seguros de gastos médicos, los seguros de vida, la capacitación también los préstamos personales son ingresos no objeto, y así me puedo seguir con algunos hasta llegar a 15 más o menos Perfecto. Diana Laura Hernández dice, buenas tardes, contadores. ¿En dónde podemos encontrar el video que menciona sobre el cálculo del tiempo extra? En la página aquí de la capacitadora. Sí, de la capacitadora de CADEFI tenemos esos videos, ¿sí? En Facebook, o sea, específicamente los tenemos en Facebook. No lo he checado si los tenemos. Digamos, de todos en mi canal Telesforo Ávila, con gusto ahí tú te metes a YouTube, el canal de Telesforo Ávila, y ahí también vas a poder esos videos, porque somos lo mismo, estamos compartiendo los mismos videos, ¿no? Perfecto. David Rechen dice, entonces lo conveniente es que siempre aparezca el concepto de vacaciones para que como patrón pueda validar el pago de las mismas año con año. No, o sea, yo nunca he manejado conceptos. O sea, yo soy sincero, en toda mi carrera profesional nunca he manejado el concepto de vacaciones en un CFDI de nóminas. Increíble. Siempre lo he manejado como salarios. Claro. Para eso tenemos nuestros controles de cuántos días tomó, la constancia de antigüedad y todo eso. Pero ¿dónde me doy cuenta que disfrutó vacaciones el trabajador? En la prima de antigüedad. Así es. ¿Sí? Ahora, te voy a decir otra cosa. En muy pocas empresas hemos llegado a pagar el concepto de vacaciones. Solamente sale como concepto, y perdón, sí lo aclaro, cuando hay un finiquito, una liquidación. Efectivamente. Ahí sí debe decir vacaciones tanto, porque eso lo tienes que probar ante la Junta o ante un juez. Sí, que justamente son de los temas importantes, ¿no? Que como bien dices, todo tipo de prestaciones que se estén otorgando o que se liquiden o que se paguen al trabajador, que vengan timbradas, porque si no te van a estar demandando posteriormente esa prestación que ya le pagaste posiblemente, ¿no? Es correcto. Así es. Sí. Si te das cuenta, bueno, pues muchas preguntas interesantes y así podemos seguir. Así es. Vamos a seguir platicando más adelante. Digo, a veces me dicen, oye, como que este tema no se repite. No, es que son diferentes. Aparte son diferentes ponentes, invitados, perdón. Pues vamos abarcando más cosas. Esas preguntas que nos hicieron ahorita no nos las han hecho en otras ocasiones. Sí, hay alguna que otra que se parece. Pero bueno, no sé si tengas algún comentario adicional. Hemos hablado de los ingresos objeto, que son realmente todo, ¿verdad? Todo lo que obtenga el trabajador, ¿no? Así es. O sea, todo lo que entra a su bolsillo, es una regla general. Todo lo que entra a tu bolsillo es un ingreso acumulable. ¿Sí? Así es. Llámale salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, de todo lo que, finiquitos, pensiones, emolumentos, ¿no? Asimilados, todo eso son gratificaciones, ingresos. bonos, Sí. todo. Ahora ahí dijiste, están los ingresos gravables, que son todo lo que excede en la parte exenta, ¿no? Así es. Y los ingresos objeto, que ya los tocamos también. Efectivamente. Digo, no sé si quieras ahí, vi una pregunta referente al tema, por ejemplo, de las indemnizaciones, justamente cuando aplica el tema de la exención, ¿no? Que también esa es una de las dudas que se llegan a tener, inclusive por el tema que acaba de pasar ahorita de la declaración anual. Sí. ¿No? Por ejemplo, cuando te indemnizan por una liquidación o cuestiones de ese tipo, ¿cuál es el tema de la exención? ¿No? Sí. Fíjate que quiero simplificar todo algo muy sencillo. Sí. Aquí en CADEFI tenemos un servicio a todos los suscriptores que están, y quienes no sean, pues pregunten por este servicio que damos, que va incluido dentro de las membresías, que son las calculadoras laborales y fiscales en línea. Claro. Entonces, cualquier suscriptor tiene derecho a usar las calculadoras totalmente gratis, ¿sí? Y ahí tenemos todo lo que es la calculadora de previsión social, la calculadora de finiquitos y liquidaciones, y te hace todo en automático. Es más, te expide hasta el recibo. El recibo de la liquidación. Sí, esa de cómo debería de venir ya. ¿Cuánto es lo que le tienes que pagar? ¿Cuánto le debes retener? Entonces, creo que a nuestros amigos, yo a veces les he ofrecido eso. Digo, yo sé que en las empresas están bien cargados de trabajo y que lo que quieren es una herramienta que te calcule de volada. Oye, te anuncia el jefe, ¿sabes qué? Calcúlame la liquidación de fulanito.
Te cuesta un minuto meterte ahí a CADEFI o a CIS Laboral, te cuesta un minuto y le pones ahí, ¿por qué motivo, jefe? Pues quiere renunciar, renuncia voluntaria. O ¿sabes qué? Despido injustificado. O sea, tiene 25 opciones de forma de extinguir la relación laboral. Entonces ahí seleccionas la que te diga tu patrón y en un minuto te calcula cuánto le toca a ese trabajador. Ya si quieres lo validas en términos de la ley, está validado. O sea, es una programación que yo hice en lo particular desde hace 20 años. Entonces, por eso lo comparto, porque digo, te ahorras dolores de cabeza o que en ese momento no sepas qué leyes aplican, sobre todo para las personas que ni siquiera son contadores, vamos, directores, gente de finanzas. Dices, oye, quiero saber cuánto me cuesta liquidar ahorita a mi plantilla de todos los trabajadores, claro, o a este departamento, cuánto me cuesta. Que se apoyen con las calculadoras. Sí, porque vamos, todo este procedimiento es hablar de una hora y pues vamos a hablar, si me lo permites, en alguna charla de finiquitos y liquidaciones, sin cómo problema. se calcula el impuesto a la renta, sí, porque es otro tema y tratamos de hacer precisamente esto. Hoy hablar nada más de los ingresos objeto, no objeto y exentos. Ya todo lo que se va desmembrando de ahí, pues lo vamos platicando como charlas independientes, ¿no? Con gusto, sí, sí, sí. Sale. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, Al contrario, tu tiempo, mi estimado por tu Teléfono, aportación. cuando gustes, ya sabes que estoy ahí a la disposición y a la orden. Muchísimas gracias a todos. Sale, pues muchas gracias, cuídate. Amigos, pues nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho.